Carlos. Hola, mucho gusto. Carlos. Un gusto mío. Bueno, nos vamos a conversar un ratito. Y a escucharte, en realidad. Adelante. Este es el Centro Cultural. ¿Querés? Este es que es el Juan L. Ortiz, Juan ¿no? L. Ortiz. Así se llama. Carlos, ¿cómo empezó tu gusto por la música? ¿Cómo llegaste a la música? Tiene que ver con una familia de melómanos, así, ¿no? En mi casa siempre se escuchó mucha música. Y muy variada. Por el lado de mi mamá siempre era como la cosa más clásica, así, mucha ópera y mucha música clásica en general, ¿no? O sea, muchos pianistas. Por el lado de mi papá era como la cosa más popular, así, desde el jazz, sobre todo muchos pianistas de jazz, y mucho folclore, tango, música brasileña. Ellos ninguno toca. No toca nada. Pero sí, mi hermano, yo tengo un hermano mayor, y cuando yo nací ya en la familia había alguien que tocaba, digamos, que era mi hermano. Entonces, bueno, como a los 5 años, mis viejos me preguntaron si acaso tenía como ganas de arrancar con algo, y bueno, yo al toque les dije piano, no sé por qué. Se me ocurre también es que se escuchaban muchos pianistas, sobre todo se escuchaban muchos, y dentro de la música clásica y del jazz sonaban en mi casa. A partir de los 5 años empecé a estudiar con una profe de Seguí, que es mi pueblito, que es un pueblo a 50 kilómetros de acá de Paraná, que es donde nací y me crié, digamos, ¿no? Y a los 11 años di con la que finalmente fuera mi profe así, tal vez más importante, digo, en el sentido que fue con la que yo hice como un trabajo más profundo, en el sentido de que, bueno, yo ya estaba ahí como más decidido. Ajá. ¿Y vos ya vivías en Paraná? No, yo a los 11 años empecé a viajar todos los sábados, y ahí ella tuvo un gesto alucinante que fue como recibirme en su casa, hacer un tiempo de donde ella no tenía prácticamente, porque ella daba clase en la universidad en Santa Fe y en la escuela de música de acá de Paraná, y me hacía un lugar así para que yo pudiera venir. Y después, a los 14 años me vine a vivir acá a Paraná. Pero ese año bastó para que yo tuviera, bueno, ya un vínculo mucho más intenso, porque al estar yo acá en Paraná podía ir a la escuela de música y tenía ya no una clase sino 2 semanales, y esta profe pasó directamente a exigirme, pero digamos como a cualquiera de sus alumnos que estaba embarcado ya en ese viaje. ¿Y qué tipo de música te enseñaba ella? Y es música académica, digamos. Clásica. Sí, sí. Es más, en un momento es como que yo abracé la idea de transformarme digamos, en un intérprete de esas músicas. El hecho fue que yo ya a los 15 años estaba ya entregadísimo hacia la música, y a través de la mano de mi hermano, que seguía tocando, obviamente, integrándome a bandas de música popular. Mirá. Bueno, que en realidad con él, ya desde que empecé a estudiar, empecé a tocar con él a los 5 años, qué sé yo, jugábamos con los instrumentos, pero sí. El hecho es que nunca se desconectó ese aspecto. Y eso, cuando terminé la secundaria y en el primer año de la universidad, me trajo unas crisis grosas así con el sistema educativo que planteaban las universidades en aquel entonces. Y por ende, digamos, una crisis también con mi profe. Porque ella tenía como esa escuela clásica, y yo tenía como mucho deseo de, digamos, de volcarme también a otras músicas. Pásate río, que pasaré cuando la luna se cae al suelo y un velo negro vela este sueño. Sueño soñado, sueño sediento de amaneceres que van creciendo con el espejo manso del río y 1000 canoas que va meciendo.
Bueno, en un momento yo me integro al centro de estudiantes de la secundaria, en plena época del proceso. Y es en ese entorno que me llega la invitación de una agrupación cultural que se estaba gestando. Y en un momento se abre un pequeño brazo de esa agrupación cultural que con los que nos dimos a la tarea de desarrollar unos talleres en algunos barrios. A mí particularmente me tocó el barrio de La Pasarela. Ajá. Es un barrio, digamos que... Marginal. Sí, más. sí. Y acá era como un barrio heavy, digamos, así en el sentido de mucha violencia, de mucho, Sí, y mucha pobreza también, ¿no? Sí, obviamente. Y eso fue muy determinante en mi vida. Y bueno, ahí es donde viene como una crisis muy grande, porque yo siento que lo que estoy tocando, lo que estoy estudiando en la universidad, no está reflejando para nada mi cotidiana vivencia de este barrio, y surge mi necesidad de ponerme en contacto con otro repertorio. Sí, ahí el cambio tal vez el más importante es que uno aprende del otro, ¿no? Es decir, que es como impensable para uno cuando llega, pero cuando te encontrás en esa situación empezás a descubrir el otro de una manera increíble, me imagino, por la experiencia que significa. Sí, eso que estás diciendo tal vez es lo más importante, yo siento, y para mí fue un gran aprendizaje, claro. Digamos que se los debo a los chicos con los que trabajé. Sí, con los que estuviste. Hay como un recuerdo hermoso de esa etapa. Y bueno, y un despertar y un universo nuevo que se nos abrió a todos los que hicimos esa experiencia. Y bueno, a mí en particular lo que me hizo fue entrar en crisis con claro. Toda mi educación musical, y también con la escuela y con la universidad y con todo, con la sociedad. Sí, claro. Con todo. Y bueno, ahí a partir de ahí arranca como todo otro proceso, digamos, más ligado a la composición, a integrar bandas de música popular, que siempre ahí había una mano tendida de mi hermano, así que él venía en esa historia y me tiraba, che, acá falta un pianista, vení, sumate. Y bueno, y tímidamente yo fui como metiéndome en esos ámbitos, ¿no? Carlos habla bajo, lento, rítmico, hace pausas y retoma el fluir de la palabra. Aborda la composición desde distintos lugares, a veces desde la guitarra, a veces desde el piano, otras desde la percusión. Pero ninguna de las definiciones parece atraparlo. Y ahora, vos tocas piano, pero también tocas guitarra, tocas flauta, haces... Sí, digamos, es como también medio ambiciosa sería como esa definición. En realidad yo soy pianista más, y como soy también compositor y bastante curioso, se me ha dado por aproximarme a otros instrumentos también con la idea de tener como un bagaje de, digamos, cómo se piensan esos otros instrumentos, y a partir de allí poder escribir. Claro. Es decir, a partir de esto, por ejemplo, bueno, he trabajado mucho para un gran guitarrista de Paraná y del mundo, diría yo, que es Eduardo Isaac. Eduardo vive acá en Paraná, y a pedido de él he escrito piezas para guitarra, pero piezas que yo no podría tocar, digamos. Genial. Claro. Escribí también... Pero que no las podés tocar, pero sí las podés hacer sonar en tu cabeza. Sí, y de repente puedo tocar de a dos compases en la guitarra para entender si realmente es posible, porque por ahí voy a escribir algo que después un guitarrista me dice, che, esto no se puede tocar. No puedo pasarla. Claro. Claro. Existe grande intercâmbio entre o Brasil e a Argentina no que tange ao violão. A gente pode notar isso na composição do Carlos Aguirre, que foi dedicada para Eduardo Isaac, na qual o último movimento é baião. No, en ese sentido es como que, bueno, me he aproximado así al piano, a la flauta también. Me gusta mucho la percusión. Ahora, ¿y vos en esas instancias empezaste a trabajar cuestiones del folclore? ¿Cómo eso?
¿O vos te sentís que siempre estuviste en un lugar ambiguo respecto del género musical y te gusta, te diría, definirte o desdefinirte desde ese lugar? ¿Cómo es? El folclore también me fue ganando simplemente por integrarme a grupos. O sea, era ese momento. Yo termino en el 83 la secundaria y es un momento donde vuelve la democracia y donde, digamos, nos encendimos así de latinoamericanismo, digamos, en el sentido de que, bueno, caía por primera vez un disco de Jara, de qué sé yo, de Daniel Biglietti, de Buarque, sí, de esos tipos, de Cita Rosa, claro, de Violeta Parra. Sí. Y de nuestro Atahualpa, que también estaba prohibido. Sí, Mercedes reaparecía de una forma ella, claro, impresionante, ¿no? Entonces todo ese cancionero, digamos, a mí me cerraba por muchos lados, porque tenía que ver con lo que yo estaba experimentando acá en el barrio, tenía que ver con lo que estaba leyendo. Entonces, bueno, resonaba por sobre otras músicas con un aditamento que era como un aspecto más como emocional también, muy intenso. ¿Y ahí qué te pasa? O sea, ¿te surge el interés por viajar, conocer viajando o te surge, o decís, no, desde acá voy a tratar de construir el mundo y conocerlo desde acá? ¿Cómo lo vivís a eso? Bueno, en mi caso yo siento que como que necesito mucho el poner el cuerpo a ciertos paisajes o lo que sea para entenderlos cabalmente. Y necesité viajar, digamos, O sea, como quedaron vínculos fuertes en Perú, fuertes ahí en Chile, después en Venezuela, bueno, se fue dando. Y hace unos años, bueno, muy fuerte con Brasil y con Uruguay, que nunca se había dado. O sea, que armaste como un mapa musical que te permite conocer y saber de muchas músicas y de muchos músicos. Sí, y digamos, lo que yo más rescato también, bueno, son los vínculos sobre todo, ¿no? Lo amoroso, así, de los amigos y eso, y lo que ellos me han compartido, así, de los saberes de cada lugar, porque no es solo la música, ¿no? Es la música y lo que está detrás de la música, ¿no? De la cultura, ¿viste? De los procesos políticos, de las realidades que son afines a las nuestras. Entonces eso como que fue como definiéndome, no desde un lugar así como de un folclore a puertas cerradas, sino a un folclore, digamos, de fronteras abiertas, en el sentido de asumir ese concepto que muchas veces se dice así como, y parece como algo más abstracto, que es la patria grande, pero cuando lo vas recorriendo y te das cuenta que es algo muy tangible en verdad, y que hay incluso muchas especies de nuestros musicales, por ejemplo, de nuestro folclore, que tienen un origen en Perú, ¿viste? Y que han tenido la mutación de ir caminando todas esas geografías. Como que en realidad sigo tal vez teniendo un pensamiento folclórico, pero tal vez más abarcador, así en cuanto a lo geográfico, ¿no? Carlos confiesa que no está obsesionado por su carrera. Al revés, que cada vez le importa menos. Pero no dejó de viajar, recalando en distintas ciudades y poblaciones en las que no solo llevaba su música, sino que también aprovechaba para escuchar las canciones de otros. A veces necesitas de las letras y de la música, a veces solo basta con la música. ¿Cómo es cuando te pones a componer? ¿Cómo haces? Y voy a apelar a una frase que es robada de Fander, justamente. Uh-huh. Él habla de los múltiples abordajes de la composición, de no empezar siempre desde el mismo lugar.
¿no? Como si uno estuviera tirando de la punta de un ovillo. Y a veces lo tiro desde el piano solo, a veces desde la guitarra. La guitarra me vincula inexorablemente con la canción siempre, o al menos ese es el punto de partida. Yo he tenido también músicas a las que después le puse un texto, después me ha pasado al revés, que he escrito un poema y que 4 o 5 años después aparece una música que digo, esta es la que le va. El tema es que la canción, por ejemplo, es como una disciplina diferente a lo literario o a la música, ¿no? A mí me encantó, por ejemplo, un reportaje al Flaco Spinetta donde él, por ejemplo, decía que él no se consideraba poeta sino letrista de canciones. Genial. Y en realidad es como otra disciplina. Es una disciplina donde tal vez estás atento a otras cuestiones, digamos, sobre todo al vínculo, porque de esa cohesión, digamos, va a surgir un tercer género que no es ni lo literario ni lo musical, que es la canción. Se fue hasta el borde del río a ver si el agua le hablaba, pero ella no más corría con solo un silencio de agua. Se puso a mirar el brillo que hace temblar cuando pasa de la hondura luminosa de la noche reflejada, y le pidió que le enseñe a resplandecer mientras anda, copiando la luz del cielo hondo en la corriente mansa. El sauce reclinado sobre el agua, ese verdor del cielo que respira, y el junco que estremece la corriente, y el hombre como un junco que los mira. El río corre tenue, silencioso, y como un ardor de ala entre las mieles, cruza el aire y se instala misterioso en la mínima pluma de Juanele. En la mínima pluma de Juanele. Se puso a durmiente, se fue hasta el borde del río. Es muy hermoso. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Impresionante. Carlos vive a media cuadra del río. Nunca deja pasar muchos días sin acercarse al Paraná para ver los atardeceres. El río está en muchas de sus canciones, por supuesto.
y hasta en su cadencia sonora al hablar. Es hermoso este lugar, ¿eh? Es muy hermoso. Es muy lindo, sí. ¿Y venís seguido acá? Sí, para mí es un contacto fundamental y de hecho es una fuente así, permanente de inspiración, de conectar así con la naturaleza, con uno mismo, ¿no? Como un estado de introspección. ¿Y te pasa de venir a componer al río, frente al río, y escribir o tocar? Por ahí no sé si de componer, más bien como que busco ideas, pero después me voy a casa y a trabajar. Pero sí a ensayar, muchas veces con el grupo con el que tocamos, que es un grupo constituido fundamentalmente por instrumentos acústicos, digamos, que uno puede prescindir de la electricidad o de Claro. un equipo. Nos vamos así a la vera del río a ensayar, pasamos una tarde y es realmente muy fuerte lo que nos pasa con esa experiencia, ¿no? Desde ese silencio habitado así por todos esos sonidos de la naturaleza, comenzar a tocar ya presupone como un piso mucho más sutil, que bueno, es uno de los trabajos a los que aspiramos siempre, ¿no? A los estados, mejor dicho. Sí. Carlos es sereno pero inquieto. Es pianista, compositor, arreglador, productor, pero ninguna de las definiciones parece atraparlo. Carlos necesita este lugar para estar con él mismo, con la tranquilidad de la naturaleza, la introspección indispensable. No le importan los rótulos ni los géneros. Solo quiere ser consecuente con lo que lo hace feliz, que es la música, y también es el río.